El problema cristiano. Ciertamente hay un problema en nuestra misión, el cual debemos considerar, que son las actividades misioneras inescrupulosas, fuera de tiempo, y de contexto hebraico, que han bombardeado a la comunidad judía en su intento de convertirla al cristianismo dogmático e histórico. Claro está, no debemos suponer, que su motivación y acción sea de mala intención. El cristiano cree en su dogma, y si no aceptas lo que él aceptó, de la misma forma, con la misma doctrina no eres salvo, y no sirves al Eterno sino al mal, porque de esa forma fue adoctrinado. Por lo tanto no es su culpa, pero esa invasión inescrupulosa ha levantado una serie de objeciones en la comunidad judía, entre los que viven justa y piadosamente, como de aquellos que distan de vivir de esa manera. Por lo tanto en nuestro andar nos vamos a encontrar con estas objeciones, y en el peor de los casos descalificaciones a nuestro Rebbe Yeshua. Ya que el judaísmo en una forma de defenderse, de lo que considera una invasión misionera, tratando de convertirlos en otra religión, donde se habla de un Masíaj que no es hombre, sino un semidios, en el lo ha dividido en 3 personas, en que la Torá fue abolida, donde el Eterno tiene madre, etcétera, etcétera, etcétera. Ha levantado una serie de cercos, o barreras de protección alrededor de la comunidad judía. Y nosotros tendremos que pasar, o abrirnos paso, a través de estos cercos, que son las objeciones y los argumentos que trataremos de dar explicación. Objeción a la doctrina cristiana. Los judíos no reconocen a Yeshua como su Masíaj, pues dicen que los cristianos enseñan que el judaísmo está totalmente equivocado, y el cristianismo es la única verdad aceptable. Los cristianos enseñan que todos los judíos piadosos y observantes están completamente ciegos en sus mentes, han sido engañados por Satán y son siervos del mal. Y por ello que al defenderse dicen que todo judío que se convierta al cristianismo es el peor antisemitista que existe y sus hijos serán los encargados de asimilar y destruir a los hijos de los judíos del mañana. Huyan de los misioneros cristianos. Afirman. No lo dejen abrir sus bocas, son los asesinos de sus futuros nietos y de sus antepasados. Este es el cerco más fuerte, que te vas a encontrar, escondido muchas veces de manera inconsciente o consciente en la mentalidad judía, ya esto es lo que se enseña, y se ve, en sus comunidades. Lo peor de estos miedos es que, muchos judíos que han sido asimilados a la mentalidad católica cristiana, se han convertido en los peores enemigos del pueblo judío. Vamos a analizar un ejemplo histórico. La Iglesia cristiana católica han enseñado, y sigue enseñando, que la salvación está solamente en la Iglesia católica, en ella no se adora a Hashem, sino a la Iglesia. A los sacerdotes o curas, se les prohíbe casarse, por supuestamente estar en plena santidad, aunque esta santidad, en muchos casos no ha evitado la violación de menores de edad. La prohibición se debe, que si se divorcian tienen que repartir herencia con su esposa, mientras no tenga esposas la Iglesia hereda todo lo que tiene. Por lo tanto si un judío quiere salvarse, debe convertirse a la santa, y apostólica, romana, Iglesia católica, ya que en ella es el único lugar donde hay salvación. Ahora bien, en la Edad Media los sacerdotes católicos reclutaron en sus filas a un judío no observante, le lavaron el cerebro con todo esto de la salvación exclusiva de la Iglesia, que consideró que era su trabajo hacer que todo judío se convirtiera igual que él. Este señor ingresó a un convento a estudiar, se hizo sacerdote católico, y cuando salió de allí, consideró reclutar a todo judío español, con el método que fuera necesario, como dicen algunos. El fin justifica los medios. Este judío fue el más exitoso cura de conversión forzada de judíos al cristianismo en España. Fue uno de los pilares de entonces en el proceso de asimilación, imposición de tortura y muerte, en la comunidad judía de entonces. Todos aquellos que eran sorprendidos, practicando judaísmo eran llevados a la hoguera de la Inquisición por hereje. Ahora bien, ¿quién fue este triste y célebre judío? Fray Tomás de Torquemada, 1420, Ávila, 16 de septiembre de 1498, confesor de la reina Juana la Loca y primer inquisidor general de Castilla y Aragón en el siglo XV. ¿Qué les parece? Uno de los principales inquisidores. Un judío. Es comúnmente aceptado que tenía ascendientes judíos. Hernando del Pulgar, al escribir sobre Juan de Torquemada en su libro Claros Varones de Castilla, recuerda que sus abuelos fueron del linaje de los judíos convertidos a nuestra santa fe católica. Tomado de es.wikipedia.org/wiki/Tomás de Torquemada. Veamos un poco de las atrocidades de este señor.
Durante la estancia de la reina Isabel I de Castilla en Sevilla entre 1477 y 1478, el dominico sevillano Alonso de Ojeda, prior del convento de San Pablo, la convenció de la existencia de prácticas judaizantes entre los conversos andaluces. Un informe, remitido a instancias de los soberanos por el cardenal Mendoza, arzobispo de Sevilla, y por Tomás de Torquemada, vino a corroborar las sospechas. Para descubrir y acabar con todos los falsos conversos, en 1478. Y además dice: en un principio, la actividad inquisitorial se limitó a las diócesis de Sevilla y Córdoba, donde se sospechaba que habría detectado el foco de conversos judaizantes. El primer auto de fe se celebró en Sevilla el 6 de febrero de 1481, donde fueron quemados vivos 6 detenidos acusados de judeoconversos. Y agrega: la proclamación del Edicto de Granada, que ordenó la proscripción de todos los judíos de España para el 2 de agosto de 1492, y del que se le considera más que probable autor. Tomado de es.wikipedia.org/wiki/Tomás de Torquemada. ¿Puede ahora usted tener una idea de lo que hay en la mente de la comunidad judía? ¿O qué cree usted que piensa un judío cuando alguien le viene a hablar de cristianismo? ¿Tiene o no razón de poner todo tipo de cercos y objeciones? Entre los judíos no hay distinción, si hablas de Yeshua, no importa cómo lo digas en hebreo, latín, griego, en el idioma que sea. Eres un cristiano misionero, y punto. Lamentablemente, mientras existen cristianos con el dogma que la Iglesia está la salvación, si no te vas al infierno, este cerco no dejará de ser. Es nuestro deber luchar contra esta ola de invasión misionera, de antisemitismo y dar una respuesta radical al respecto, en honor a Hashem, por la fidelidad de su pacto en la Torá, por el honor del Masíaj, que es manchado, y por nuestro pueblo Israel. Por lo tanto, si te toca hablar con un judío, diles: ten cuidado con los misioneros cristianos. No debes abandonar nunca la fe de tus antepasados. No existe ninguna religión diferente de la que está en la Torá. Cuídese de aquellos cristianos que se están disfrazando de judíos, y siguen enseñando sus dogmas idólatras. Por lo tanto, nuestro trabajo es doble, y muy complejo, ya que debemos considerar lo siguiente. 1. Es nuestro deber y responsabilidad enseñar a nuestros hermanos judíos, que ellos no tienen que convertirse al cristianismo, pero sí tienen la responsabilidad de volverse a Hashem, volver a la Torá, recibir los méritos que el Eterno ha provisto a través del Masíaj, quien confirmó el pacto de la Torá. 2. Hay que enseñar a nuestros hermanos cristianos, que entiendan esta verdad, y dejen de ser uno de los peores enemigos de nuestros hermanos judíos, para que, de esa manera, el nombre de Yeshua sea rectificado en la mentalidad judía, y no sea símbolo de antisemitismo y muerte. Si ciertamente, esta tarea es casi imposible, para nosotros al menos que seamos asistidos, y guiados por el Kadosh Baruj Hu. Recuérdelo bien, no es su propia dirección, y propósito, de otro modo saldrá como dice el refrán. Con las tablas en la cabeza, es decir, es que salió mal de una situación o mal parado de una situación. Claro está, será aún más difícil, si usted no lee, no investiga, no estudia, y solo espera que le traigan todo a la boca, pues no tiene iniciativa, de elevarse en el conocimiento de la Torá, y el conocimiento apropiado de nuestro Masíaj, pues hay cosas en su vida que tienen más importancia, y requieren más su atención. Seguimos, luego si el Eterno lo permite. Shalom a todos.